La Clase Radio. Construyendo perspectiva. Ignacio Bardesio conduce este espacio para reflexionar sobre la actualidad sindical, los derechos en la obra y la perspectiva de quienes transforman el país con sus manos. Bienvenidos a Construyendo Perspectiva en un nuevo programa. Vamos a iniciar con un par de informaciones que tienen que ver con nuestro gremio, con los trabajadores y trabajadoras de la construcción, con su familia. Este día 29, sábado 29 de agosto, se va a festejar el Día de la Niñez en el Comunal del Balneario Buenos Aires a las de 13 a 17 horas en la calle 37 y 49. Esto es una actividad que estamos acostumbrados cada año, donde los fondos sociales, el Fondo Social de la Construcción, conquista a nuestro gremio, conquista a los trabajadores después de la huelga más grande de la historia del año 93, que nos da este tipo de beneficios. Se va a festejar en todo el país, pero en el departamento de Maldonado, los compañeros que están al frente de la organización, al frente del fondo, como es el caso de Wilson Gutiérrez, fueron articulando con los compañeros a nivel nacional y resolvieron que este sábado 29 se festejará el Día de la Niñez. Por lo tanto, todos los trabajadores y trabajadoras de la construcción con su familia pueden participar en este día particular y de mucha alegría. Por otro lado, tiene que ver también con un tema de información. Se logró levantar el conflicto de la obra San Rafael con la empresa Criba en base a ese, como lo dijimos, había ese conflicto de intereses entre el inversor y los empresarios que nos pusieron en el medio a nosotros, que nos pusieron como siempre de rehenes. La organización sindical con el cuerpo delegado y los trabajadores allí con mucha madurez lograron avanzar en la negociación, logramos que se reintegren la totalidad de los trabajadores en un plazo de 15 días hábiles, se van a ir reintegrando, principalmente pensando este tema en los compañeros que son subcontratados, para no presionar allí y que nosotros pueda ser contraproducente hacia los trabajadores, logramos que tengamos ese plazo. Y donde hay un compromiso de ir corrigiendo las dificultades que esta empresa Criba, muy desprolija por sí, venía desarrollando la obra, la organización con el inversor y un agente allí que va a estar de devedor, por llamarlo de alguna manera, que responde al inversor, van a ir controlando y van a ir resolviendo los problemas que veníamos arrastrando durante muchísimo tiempo. Así que un nuevo triunfo de la organización sindical, una vez más la organización sindical poniendo la prioridad en la dignidad de los trabajadores y no intereses económicos como sí lo hacen las empresas, los inversores. Por lo tanto, saludamos a los compañeros de la departamental que estuvieron al frente del conflicto, saludamos a los trabajadores del centro de trabajo, a las trabajadoras, a los delegados de obra. Un saludo enorme y felicitaciones por este nuevo logro y esperemos que se siga desarrollando el proyecto de buena manera, más que nada por la estabilidad laboral de nuestros compañeros y compañeras. En otro orden, hoy vamos a hablar sobre un hecho que se está desarrollando en el país, que tiene enorme interés, que entendemos que hay poca difusión, quizás más que nada por las bases, quizás por el núcleo, por el seno de los trabajadores, que esto no está fluyendo, por lo menos en la construcción, no está fluyendo de la forma que debería fluir. Capaz que tiene que ver porque veníamos de un conflicto enorme, veníamos con otras prioridades, pero ahora hay que prestar atención a estos hechos que tienen que ver con el Congreso Nacional de Educación, que es extremadamente importante para el país, no solo para mejorar la educación, sino para pensar en un país con una perspectiva de desarrollo más integral, con mejor calidad, vamos a decir, pero más que nada creo que esos temas lo tiene que conversar nuestra invitada hoy, que es una compañera
maestra Ana Melina Acuña, bueno, que nos está acompañando hoy, y bueno, vamos a hablar con ella sobre el Congreso Nacional de Educación, cómo viene, y bueno, que nos cuente que para los trabajadores es importante también saber esto. Bien, bueno, les agradezco la oportunidad para comenzar y quería saludar ante todo al Zunca por su trayectoria de dignidad, heroísmo, de entrega, de solidaridad y de lucha, que son ejemplo para los trabajadores organizados desde siempre. Nuestro sindicato siempre los está observando como un ejemplo a seguir. Si bien somos 900 en Maldonado, somos 900 maestras sindicalizadas, bueno, nos falta a veces un poco más de organización y lucha, pero estamos siempre presentes en todas las instancias. En cuanto al Congreso Nacional de Educación, tienes razón, es algo que está muy poco difundido y en nuestro departamento especialmente no tenemos el apoyo suficiente. Te comento, por ejemplo, yo hice la primera asamblea nacional y departamental a nivel del país, fue la primera asamblea territorial porque las asambleas son territoriales. Ajá. Lo que proponemos en esta instancia de debate democrático que convoca a realizar aportes a la construcción de una estrategia nacional de educación, y decimos estrategia nacional porque pretendemos que la educación tenga un enfoque que trascienda los gobiernos y que sea política de Estado. Entonces, con los aportes desde los territorios, pensamos que sería importante conocer las realidades, porque no es lo mismo conocer la realidad de mi escuela, por ejemplo, la Escuela 56, donde los niños van, vienen sin ningún problema, que la realidad de niños de otros barrios en los que es realmente tienen que saltearse una calle, una esquina para llegar porque hay conflictividad de temas de drogas y demás. Entonces, son importantes estas asambleas y es importante que se realicen para conocer las realidades, porque no todas las realidades necesitan las mismas respuestas. Es decir que en este congreso pueden participar la gente común y corriente del barrio, toda la madre, persona, el padre. Exacto. Mayores de 12 años pueden participar, tienen voz, no tienen voto. Silenciar esto, tienen voz, no tienen voto, y tienen la posibilidad de, a partir de los 16 años, participar con voz y voto, y cualquier persona del territorio nacional puede convocar una asamblea. A ver, explícame un poquito eso. Cualquier persona del territorio nacional puede convocar a la asamblea. En cada departamento tenemos una comisión organizadora en la que nosotros vamos a apoyar para la realización del acta, para la convocatoria y demás, pero tú puedes convocar una asamblea para el Congreso Nacional de Educación. Nosotros tenemos 4 ejes, que los ejes son la educación como un derecho. Pensamos que no se construye nación, no se construye país si las personas no están en conocimiento de sus derechos, no están en conocimiento que es lo que nosotros hacemos siempre, énfasis de saber de la historia. Cuando tú sabes sobre la historia, evitas que ocurran hechos que ya fueron bastante nefastos en nuestra historia, y a la vez conocer que esas conquistas de derechos como el derecho a la educación se pierden, como se vio recientemente en otros países. Tú pierdes el derecho a la educación u otros derechos muy fácilmente. Entonces, los 4 ejes son el derecho a la educación y a la participación. Por eso es que nosotros convocamos a toda la población de nuestro territorio, ya sea nacida en nuestro país o puede ser también que haya elegido nuestro país como lugar de vida. También puede ser las personas migrantes que convoquen y participen en las asambleas. Otro eje son las trayectorias educativas a lo largo y ancho de la vida, porque pensamos que la educación es algo que no tiene fin. Tú puedes ingresar al sistema educativo y cumplir las diferentes etapas de inicial y primaria, secundaria, terciaria o universitaria, pero tu formación continúa toda la vida. Entonces, nosotros pensamos que es un derecho y que el Estado tiene que garantizarlo para concretar
porque muchas veces esa falta de motivación o de ganas de hacer las cosas nos llevan a tener una sociedad como la que tenemos, en la que, bueno, si no tienes un proyecto de vida, tienes un plan, no tienes algo que te motiva, lleva a la gente a las situaciones de salud mental que tenemos hoy, donde son altísimos los números de suicidio y demás, especialmente en los jóvenes, y es porque muchas veces no están garantizadas las condiciones para que asistan a estudiar. Nosotros tenemos un estudio ahora que recientemente salió, en el que los estudiantes donde se les ha aportado la alimentación ha bajado la conflictividad. En los centros de estudio de secundaria donde se aportó la alimentación, bajó la conflictividad. Esto no quiere decir que simplemente sea con un plato de comida que se resuelven las situaciones. Claro. Pero si tú a eso le agregas cultura, le agregas instancias de formación musical, teatro, donde los chiquilines, deportes, donde los chiquilines tengan un tiempo en el que ocuparse, para integrarse, claro, encontrar lo que les gusta, porque muchas veces es que no tienes la posibilidad de encontrar lo que realmente te anime. Y también, bueno, la virtualidad y la inteligencia artificial, el último eje es las oportunidades y que dan la virtualidad y la inteligencia artificial, y también los obstáculos, porque nosotros estamos viendo cómo el uso de los aparatos y demás afecta en la atención de los niños, en el tiempo de atención de los niños, y también como, bueno, tiene que ser utilizado la tecnología para mejorar la calidad de trabajo de los trabajadores, porque si claro, hay un progreso tecnológico, tiene que verse no solamente en los bolsillos de los tecnócratas, sino que también tiene que verse evidentemente en el trabajo de nuestra clase cada día. Y es por eso que, bueno, defendemos que se regule, como ya se está haciendo en Brasil, por ejemplo, que están en una situación avanzada de regulación de la inteligencia artificial y las redes y demás. Muy bien. Bueno, entonces sí que, a ver, un grupo de trabajadores puede ser, un grupo de padres, ven algunas dificultades en la escuela del barrio o en la educación en general y pueden convocar una asamblea en el marco del Congreso Nacional de Educación, claro, en lo cual ustedes, un grupo de docentes, van a ir a apoyar a respaldar a esa asamblea, van a ir a ayudar a orientar, pero la discusión la desarrollan ellos, en base a su criterio, a base de su déficit que ven en su escuela, en sus niños. Se toman los planteos y eso después pasa a una... ¿Cómo sigue? Este es el cuarto congreso, entonces este se llama Misiones Sociopedagógicas, y este es el cuarto congreso y tiene su propio reglamento. Pero sí, las resoluciones van a la departamental, y de la departamental se lleva al Congreso Nacional, donde están todas las voces, se escuchan y se intenta dar respuesta. Esto es una política de Estado. Claro. Por tanto, se intenta que se tomen las resoluciones y se dan respuesta. No tiene que ser solamente una problemática, tiene que ser una forma de participación, que lo que nosotros siempre estamos defendiendo, que no son todos iguales, pero nosotros, no todos los docentes tienen la misma postura, pero nosotras en ADEMU tenemos la firme convicción que la escuela se hace no solamente con los docentes, los niños, sino con la comunidad inserta, trabajando con nosotros, dando respuestas juntos a las problemáticas actuales. Las situaciones más complejas se dan cuando las familias y la escuela no tienen una buena comunicación. Claro. Entonces, tú puedes tener tu hijo en la escuela y decides que quieres hacer aportes teniendo en cuenta algunos de estos ejes, y nos lo comunicas, o se lo comunicas a la directora, y eso se eleva a la comisión departamental del Congreso, y nosotros organizamos la asamblea. En realidad el Maldonado está realmente, se movió muy poco. Yo hice la primera asamblea y ahora va a haber una en Piriápolis y otra en Pan de Azúcar, pero tendríamos que hacer 62 asambleas territoriales. ¿Qué plazo tenemos? Hasta el 30 de septiembre.
Bueno. Queda poco tiempo, entonces los convocamos y los invitamos a todos a que participen y que tengan la iniciativa y tengan la certeza de que vamos a estar allí apoyando en lo que sea necesario. Es como toda asamblea, tiene su reglamento, pero sales enriquecido, sales diferente, sales distinto, con otra perspectiva y siempre motivado a cambiar, porque los cambios para la clase trabajadora tienen que salir desde la clase trabajadora, no de alguien que está detrás de un escritorio que no conoce la realidad. Entonces nosotros convocamos a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, sean uruguayos o migrantes, que si tienen una inquietud sobre educación puedan venir a plantearla y convocar y conversar, discutir y llegar a acuerdos que sean elevados. Bien, bien. Bueno, en principio, ya acá, pero pongo mi palabra que vamos a trabajar a ver si podemos armar una en el Cerro Pelado, que yo vivo ahí, queda registrado. Vamos a ver si podemos antes del 30 de septiembre. Vamos a ver si podemos hacer una asamblea ahí para tratar de llegar al plan. Porque aparte también tenemos cosas nosotros para discutir, porque mirá, nosotros generalmente cuando se debate en el presupuesto nacional, nos interesa por sobremanera la discusión en educación, que se incremente el presupuesto en educación, más allá de que es para mejorar la condición de la educación y que nuestros hijos tengan una mejor educación, pero sabemos que también en ese presupuesto se destina para infraestructura, que también es parte del reclamo de los docentes para tener mejores condiciones para las clases, para dar las clases. Y cuando hablamos de infraestructura estamos hablando de nuevas obras, por lo tanto, también a nosotros nos beneficia que existan mayor cantidad de obras públicas que tengan que ver con la educación. Ahí es el primer elemento que nosotros nos favorece directamente. Más allá que no es el único y no está bueno que solamente pensemos en eso. No, pero que realmente son necesarias las obras porque te digo, nosotros empezamos el año y te encuentras siempre en la disyuntiva de... invierto de mi bolsillo para estar en un salón que sea un clima armonioso, acorde para los niños, o bueno, espero que se invierta. Claro. Yo realmente siempre termino invirtiendo en mi bolsillo para que mis alumnos, que son 31 en tiempo completo, porque a veces muchas personas creen, tienes 12, 14 chiquilines, 20 viven de vacaciones, no. Yo tengo 31 alumnos, 7 horas y media en tiempo completo, y luego tengo actividades en ADEMU, Maldonado, actividades en la FUM, en la TD, en el Congreso Nacional de Educación, y tengo mi militancia social y política, entonces repartimos muchísimo de nuestro tiempo, pero la gente no tiene idea de todo lo que se invierte porque no hay inversión en educación. Claro. Todo lo que sale de nuestro bolsillo, qué hojas de fotocopia, qué tinta para la fotocopia, claro, qué material para ambientar el salón, o sea, todo eso sale de nuestro bolsillo. Y tenemos que cortar de sostener queremos hacerlo, tenemos la convicción de que tenemos que cortar con sostener la educación pública a vocación. Claro. Porque todos están convencidos que, bueno, si tiene vocación, tiene que hacerlo. Sí, bueno, pero sale de mi bolsillo. Cuando lo estoy haciendo de mi bolsillo, le estoy quitando a mi hija posibilidades de vida mejor, ¿entiendes? Sí, clarísimo. Entonces, sí, tengo vocación, amo lo que hago y lo hago con la mayor convicción y es lo que elegí hacer. Pero no tengo que sostener algo que el Estado tendría que sostener y que tiene de dónde sacarlo. Porque nosotros, desde la lista 3, que ahora estamos justamente, la semana que viene estamos en las elecciones sindicales. Bien. Nosotros estamos en las elecciones sindicales y bueno, una de las cosas que proponemos es que hay de dónde sacar más presupuesto para la educación. Nosotros pensamos que el 1% de los más ricos de nuestro país tienen la posibilidad de aportar ese 1% y que de ahí hay dinero para sacar. Entonces hay cómo mejorar la educación de nuestro país y cómo atender, que nos tiene que doler a todos, que nos tiene que atravesar la situación de las infancias en nuestro país. Y la situación de las infancias no están solas. Están con madres solteras, con familias que terminan en situación de violencia, porque tú llegas trabajando 12, 14 horas en situación completamente precarizada, llegas al hogar, no tienes a veces ni para comprar un pañal a tu hijo y se generan situaciones de violencia. Uh-huh. Entonces, no es la pobreza la que genera violencia, es la desigualdad constante y la falta de recursos con los que viven más del 40% de las infancias de nuestro país, en situación donde la falta de acceso a la alimentación, que eso también después repercute en un desempeño académico. Claro.
y que, como decíamos la otra vez, o sea, del 100%, de cada 100 estudiantes de hogares ricos, 64 terminan estudios terciarios. Y de 100 hogares pobres, solo 4. Entonces, ¿quién tiene que garantizar que haya una trayectoria educativa completa? Es el Estado. Claro. Porque no hay forma de garantizar igualdad de oportunidades si el Estado no interviene. Y nosotros tenemos un Estado que desde hace 100 años, más de 100 años, un Estado protector que debería cuidar de esa parte más vulnerable de nuestra sociedad, a la que, bueno, en procesos anteriores como que se quiso ocultar, no verla, claro. y enriquecimos muchísimo porque la economía creció, pero la situación de indigencia, de pobreza y de pobreza infantil no fue nunca atendida. Claro, claro. Bueno, ahí te das un dato que es muy, muy notorio. Vos dijiste que de 100 familias pudientes o de plata, o como quieramos llamarlo, el 64% de los hijos de esas personas llegan a estudios terciarios, y de 100 familias pobres, donde vivimos nosotros, solamente el 4% llega a esos estudios. Entonces ahí tú tienes varias lecturas de ese número, porque entonces, si tú tienes gente que puede y no tiene ningún inconveniente para terminar, no quiere decir que nuestros estudiantes de la clase trabajadora o niños que están en situación bastante vulnerable no quieran estudiar, porque el que puede no llega al 100%. Claro. El que tiene todas las condiciones no llega al 100%. Ahora, nosotros tenemos de 100 niños, 4 solo llegan a terminar sus estudios. Entonces, hay una situación que el Estado no puede mirar para el costado y que tiene que atender. Claro. Porque, ¿cómo tú le exiges a un estudiante que vaya, que salga? No puede, no sé. Y el otro día escuchaba a un senador desde su privilegio, que tendría que tener un poquito bastante la boca cerrada, diciendo cómo tienen que gastar y en qué, de dónde deben invertir cada ayuda social que llega del Estado a la familia. Cuando tú tienes niños que salen, que si llueve no pueden salir porque por el barro, porque no tienen zapatos, porque tenemos niños que terminan durmiendo en el baño porque se les llueve toda la casa. Entonces tú después tienes desde tus privilegios de toda la vida, desde tus campos, desde tu riqueza, desde tu historia nefasta, te sientas a decir, bueno, tenemos que ver dónde gastan. ¿Dónde gastan qué? ¿Las migajas que entrega el Estado? Sí, claro. Es bastante avergonzante porque son miserables. Claro, claro. Porque son miserables. Y no tienen conciencia de lo que son. Como a nosotros a veces nos falta que tener conciencia de clase, a ellos les falta tener conciencia de lo miserables que son. Porque nosotros no les decimos cuando gastan del nuestro, del Estado, en viajes, en que no devuelven viáticos y demás. Eso no les indigna, pero que un trabajador pueda comprar un celular para comunicarse, para que su hijo estudie, eso les afecta. No, y que esa riqueza la genera la costilla de los peones rurales que explotan, de los trabajadores que explotan. Sí, pues nos ponemos a hablar de eso, ya es como... Sí. Pero sí, es bastante triste y te dan ganas de decir, por eso es que nosotros queremos mayor participación y que la fuerza de nuestro sindicato tenga mayor fuerza para... no, estas cosas no pueden ocurrir. Claro, no se puede hablar con tanta liviandad de la situación de las infancias. Pues nosotros tenemos maestras comunitarias que recorren los hogares. Tú no le puedes decir a una familia que no puede comprar un celular para que su hijo haga los deberes por las plataformas. Claro. Sí, tal cual. Entonces es bastante cruel. Indignante, sí. Mirá, vos sabés que, claro, este tema lo que pasa es que da para hablar mucho tiempo y el tiempo es medio tirano acá. Pero dijiste cosas interesantes que tienen que ver con que a los niños que se le da alimentación bajó los niveles de violencia. Sí. Eso también yo lo vinculo con el plan de becas que se está trabajando ahora, que se va a incrementar, que también para los estudiantes de secundaria, que también tienen que ver con eso. Es decir, ahí hay una beta que está interesante de debatir. No va a ser hoy, evidentemente, no nos da, porque hay algún prejuicio también, porque ese senador que vos mencionaste, que no vale la pena nombrarlo, no, porque pero ni él usa su apellido. Por eso, pero tiene llegada. Y hay medios que reproducen ese concepto, esa concepción,
y que lamentablemente penetra en nuestros compañeros que a veces también desarrollan ese mismo discurso Sí, o ese mismo relato de decir, bueno, pero ¿en qué gasta la plata que le da el MIDE, la plata que no sé qué, ¿no? Pero y Eh, luego eso pasa también hacia nosotros, trabajadores organizados, que quieren indicarnos cómo tenemos que usar nuestro tiempo libre, cómo tenemos que disfrutar, cómo tenemos que gozar, cómo tenemos que el tiempo que nos sobra, bueno, tenés que ser más productivo. No, no. El descanso es revolucionario, o sea, no, es una conquista nuestra, no te tengo que dar explicaciones, no me tienes que estar llamando para darme tareas fuera de horario, ¿no? claro, ¿Entiendes? Y algo que nosotros conocemos, y eso con respecto a lo que tú decías, la juventud, nosotros vimos como el entramado social que teníamos, que contenía a la juventud en el periodo de gobierno pasado, eso completamente se destruyó. claro. Se destruyó, se desmanteló, porque yo trabajaba en Cerro Pelado, en la escuela 107, y allí a la tarde funcionaba un SECAP donde habían cursos específicos para los chiquilines que terminaban el liceo, iban allí, hacían actividades. Claro. Eso se terminó en el gobierno pasado. Hay una situación de negación, tanto de sus propios políticos como de los medios que nunca dieron respuesta. Entonces ahora tenemos una conflictividad muy grande entre los adolescentes y ¿qué pasó? Porque no nacieron Sí, sí, sí. hace un año. Claro, claro, claro. Sí. Bueno, medio que para ir cerrando, dos Sí. cosas te quiero mencionar. Primero que a nosotros también, a los trabajadores por sobremanera nos interesa el Congreso Nacional de Educación, Sí. porque nuestra Central Obrera lanzó el Plan de Estrategia Nacional para el Desarrollo, que eso tiene que ver con tratar de romper una lógica que tiene nuestro país durante, bueno, de toda su historia, que es una economía dependiente, depende evidentemente de la venta de los productos, de los commodities, ¿no? De las cosas que se exportan, y esa dependencia en los momentos donde la economía crece, emerge, eso, si tenemos una clase obrera organizada y un Sí. sindicato fuerte, trabajadores que luchen, Ujú. se puede distribuir de una manera Sí, mejor sí, y se nota en la sociedad, cosa que ha venido pasando medianamente estos últimos años. Pero cuando hay un declive de esa economía, los Sí. trabajadores vamos al fondo también del tarro Sí, y sí, sí. Las eh, ganancias nunca son nuestras, las pérdidas las absorbemos todos. exactamente. Entonces, la Estrategia Nacional para el Desarrollo tiene que ver con educación también. ¿Por qué razón? Porque si nosotros queremos romper esa lógica de economía dependiente, necesitamos cambiar la matriz La matriz productiva, productiva. la matriz energética, y para eso necesitamos que exista más inversión en ciencia, en tecnología, en innovación, en formación profesional, en capacitación, Y para y eso eso es tenemos que tener estudiantes que exactamente, no se vayan de nuestro país, que se exactamente, formen y que creen las estrategias de un desarrollo que no sea siempre con esta economía dependiente y exactamente. entregar materia prima y bueno, y esperar lo demás. O sea Eh, que diversificar la producción exactamente. tiene que está nace de que las trayectorias educativas se completen y que sea atractivo quedarse en nuestro país. Exactamente. Por eso es importante para nosotros también es este congreso. Y por último, vos nombraste que había en elecciones, Sí, dijiste, tenemos contar un poco a ver cómo es. ahora tenemos las elecciones para nuestro sindicato. Ademu Maldonado va con una lista sola, pero nosotros también formamos parte de la lista 3 a nivel nacional. Ajá. Y bueno, les convocamos a todas y a todos los docentes de nuestro país, docentes y no docentes, porque se vota el Ejecutivo, y los invitamos a que voten. Nosotros queremos avanzar en proyectos que resuelvan las problemáticas de los docentes, y una tiene que ver con las cooperativas de vivienda, porque nosotros queremos que los docentes tengan, que también esto nos vamos a tener en instancias después de conversación con el ZUNCA, nosotros queremos tener posibilidad, porque es un sindicato completamente feminizado, y resulta que no tenemos acceso a la vivienda, somos mujeres, muchas jefas de hogares. Claro, por el tema del trabajo, Trabajas. ¿cómo se dice? De la ayuda mutua y cosas por el Claro. estilo. Entonces es un sindicato completamente feminizado, o sea, Exacto. y muchas veces son mujeres jefas de hogar
que tienen que hacerse cargo. Y con en el negocio inmobiliario que tenemos ahora, muchas veces Potente. más del 50% del salario se va En alquileres. en el alquiler. Tal cual. Entonces, es algo que nosotros, es una de las propuestas de nuestra lista, la lista 3 y bueno, Qué vamos a interesante, trabajar qué interesante, juntos. porque a veces, si vos no lo decís, no no se visualiza esa dificultad. Esa dificultad, sí. Sí, Y estamos muy poco involucrados en eso y es una problemática que afecta a gran parte de los docentes de todo el país. claro, claro, claro. Bueno, Entonces, la lista 3 los convoco a que nos voten y tenemos muchas otras medidas, pero estando contigo me interesa comunicarte esa, porque aparte es la única lista que propone la vivienda sindical por medio de las cooperativas. qué bien metida. Bueno, así que las elecciones son a partir de La semana que viene vamos a estar recorriendo las escuelas. todas las escuelas. ¿Van con urna? ¿Cómo es? Vamos con urnas. Ah, como nosotros con las obras. Sí, va Caemos con las con- obras y luego en la inspección va a estar de 3 a 6 por si alguien faltó ese día o por algún motivo no estuvo cuando visitamos las escuelas, porque son muchas escuelas, votan más de 900 maestros, entonces tenemos que hacer la recorrida en 5 días y entonces las convocamos a todas a votar y a votar la lista 3 a nivel nacional. Bien de ¿Qué bien. tal, Bueno, muchísimas gracias por gusto venir. y muchas gracias por la oportunidad. No, a las órdenes acá, como siempre. Bueno, acá nos acompañó Ana Acuña, maestra, que bueno, nos habló sobre el Congreso de Educación, elecciones la semana que viene, ella está en la lista 3 con un grupo de compañeras maestras, así que bueno, gracias por todo, Ana. Muchas gracias a ti. Bueno, en otro orden de cosas, hoy también queremos aprovechar para intercambiar con un par de compañeros, trabajadores ellos, de otro rubro, de otra rama de actividad, Juan Quevedo y Camilo Lanner, que son trabajadores del INAO, es decir, integrantes del SUINAO, y nos gustaría que nos cuente más o menos un balance de cómo ha sido este año y medio de la nueva administración, de cómo vienen discutiendo los temas presupuestales para ahora en el marco de la rendición de cuentas. ¿Cómo están, compañeros? ¿Andan por ahí? Bien, bien. Bueno, buenos días. Gracias por el espacio. Buenos días, buenos días. Gracias por la participación ahí. Bueno, bien, con respecto a la pregunta, bueno, básicamente el sindicato se encuentra en una lucha, no solamente nuestro sindicato, sino que muchos sindicatos presupuestal, donde bueno, hay una rendición de cuentas con un presupuesto ajustado para las necesidades institucionales, ¿no? Nosotros somos un sindicato que representamos a dos instituciones, tanto INAU como INISA, y en este caso que trabajamos con los sectores bueno, más vulnerables y más vulnerados de la sociedad, ¿no? Y en este contexto, bueno, solamente decir alguna cifra que bueno, que en definitiva también expresa la realidad y las prioridades, ¿no? En este momento que son presupuestales para las actuales administraciones, que tanto el presupuesto de INAO como de INISA abarcan el 2,4, 2,5% del presupuesto total de la administración pública, ¿no? Y en ese sentido, en el caso particular de nuestra institución INAU, el ajuste sería de un 0,21. En síntesis, el ajuste presupuestal es muy acotado para las necesidades y las demandas que se dan en INAU particularmente, ¿no? Donde tenemos equipos de trabajo desbordados, ¿no? Desbordados, donde hay centros en particular de 24 horas con muchos niños, niñas, adolescentes y con capacidad desde el punto de vista locativo también menguada y la falta de funcionarios, de educadores, que es una realidad que no es actual, que en realidad es estructural, pero que apostamos a que esta administración dé mensajes en ese sentido de cambio, ¿no? Claro. Y uno de ellos es el ingreso de recursos humanos. Claro. Hasta el momento no ha sido sustantivo ese ingreso, y bueno, eso se resiente claramente en la atención, pero también se resiente en las expectativas de los trabajadores, porque los trabajadores vienen con determinadas expectativas cuando asumen nuevas administraciones, y bueno, los tiempos ya son prudenciales, digamos, obviamente queda parte de gestión de esta administración, pero hasta el momento las señales por lo menos han sido confusas en esos planteos que estoy haciendo, ¿no? Pero en definitiva nosotros como sindicato venimos,
digamos, en esa lucha de ingreso de recursos humanos que es un elemento prioritario. ¿Cuánto ustedes tienen cifra de cuántos gurises hay en los centros ahí en el momento? En total, en todo el INAU, digamos. No, en realidad en el INISA, porque nosotros tenemos una experiencia allí, en algún momento, donde nosotros hicimos un convenio hace algunos años que fue muy productivo, porque logramos insertar a gurises que cumplían la mayoría de edad a los centros de trabajo, a las obras, y esa experiencia fue extremadamente positiva porque más de 200 gurises que insertamos a laburar, ninguno de ellos reincidió después. Lo cierto es que después tuvimos algunas trabas en el proceso, porque es lo que decías vos, después nos faltaba el equipo técnico que le daba seguimiento, porque el convenio lo que tenía era que no solamente ingresaban a trabajar, sino que había un equipo técnico que le daba seguimiento, que le iba a visitar a la obra, que tenía charlas con ellos, junto con los delegados de obra, con la organización sindical. Todo eso después fue menguando y evidentemente se fue cayendo esa posibilidad. Pero fue muy productivo, porque lo que te decía, más de 200 gurises y ninguno reincidió. Entonces, los gurises del INISA hoy, los centros, ¿cuántos pueden haber? Hoy en día está por debajo de los 300. Ajá. Por debajo, o sea, ha venido en términos generales bajando, ¿no? La población de INISA. Ahí va. En su momento, hace, no sé, 10 años, 12 años atrás, llegó a haber 900, ¿no? Claro. Fue más o menos en la época que nosotros hicimos ese convenio que ayudamos a mejorar eso. Bien, sí, de bien. recuerdo. ¿Qué otro tipo de aspectos vienen planteando con el sindicato? ¿Qué situación están? Bueno, en ese sentido nosotros, y bueno, y ahora que nombraste la situación de INISA, primero que nosotros vemos con preocupación de que las autoridades de INISA, cuando asumieron y siguen manteniendo como el mismo posicionamiento, que es algo que a nosotros nos llamó la atención porque no es común en las autoridades, plantearon la no necesidad de aumento presupuestal. Y bueno, y en esto de que planteamos tanto en INISA como en INAU la falta de técnicos, la falta de equipos y de recursos humanos y de infraestructura para poder llevar adelante los distintos proyectos, bueno, lo vemos con preocupación y entendemos de que bueno, llama la atención el no pedido de presupuesto. Lo otro es que, si bien en el marco del presupuesto y en el marco de lo que ha sido el gobierno ha planteado y ha puesto énfasis en la infancia y en la adolescencia, lo ha hecho y uno creo que de los énfasis importantes ha sido a nivel de transferencias y al nivel también de unificar las transferencias. Vemos que a nivel de INAU y sobre todo a los servicios oficiales de INAU, porque INAU tiene tanto servicios tercerizados como servicios oficiales, lo que llega de recursos a los centros oficiales es muy magro en comparación con la población que atendemos y con la tarea que debemos realizar día a día. Allí, para poner un número en comparación, el último periodo había cerrado con una atención por parte del INAU en todos sus servicios de alrededor de 150.000 niños, niñas y adolescentes, de los cuales el 89% de esos servicios eran servicios tercerizados y solo el 21% eran servicios oficiales. Y ahí nosotros, bueno, también como sindicato y en nuestro caso como corriente de opinión, reivindicamos que el aumento y la inversión, si se quiere, en los servicios oficiales, porque entendemos que el rol del Estado en atender a la población con la que trabajamos es fundamental y bueno, y eso se apoya no solo con presupuesto, pero el presupuesto es muy, muy importante ahí. Bien. Después lo otro que nosotros reivindicamos, además del ingreso de personal, y que bueno, nosotros hacemos un énfasis importante y creo que también en otros rubros del Estado sucede, es el tema de la carrera administrativa. Tenemos una necesidad, o por lo menos planteamos la necesidad
que existe una carrera administrativa para los funcionarios y las funcionarias que permita tanto un desarrollo de los trabajadores y las trabajadoras como también mejoras a nivel institucional. Notable, notable. Bueno, para ir cerrando, ¿alguna cosa más que quieras dejar antes de cerrar la nota? No, bueno, comentarles que ahora en breve estamos en elecciones en nuestro sindicato. Ah, bien. Ahora de 7 al 10, en el caso particular de algunos departamentos del interior es el 10, en Maldonado es el 10, por ejemplo. Y bueno, que nosotros somos parte de la lista de espacio unitario 1886-20 y que bueno, apostamos a un cambio en el sindicato, apostamos a fortalecer el sindicato. Hemos recorrido todo el país a lo largo y a lo ancho y que bueno, que somos compañeros que tenemos nuestra militancia, algunos con más años, otros con menos años, pero que bueno, que apostamos a un cambio en el sindicato y como decimos nosotros, parte de una consigna que tomamos este año, ¿no? Una oposición que construye, ¿no? Porque también nos posicionamos desde ahí, desde que, bueno, coyunturalmente nos toca ser oposición o ser minoría, como se le quiera llamar, pero construyendo, ¿no? Porque en definitiva somos todos trabajadores y bueno, lo que queremos es construir más y mejor sindicato. Y un sindicato, sobre todo, que sea más fuerte, ¿no? Con mayor cantidad de afiliados, con afiliados que estén conformes, ¿no? Con la conducción del sindicato. Porque el mayor peligro, uno de los peligros son las desafiliaciones que siempre están presentes y bueno, cuando pasa eso siempre es importante que la conducción le preste oreja, ¿no? a cuando hay algunos lugares donde hay desafiliaciones porque por algo pasan y bueno, para eso también la construcción de un sindicato diferente seguramente contribuye. Excelente, Camilo. Así que del 7 al 10 son las elecciones nacionales, el 10 va a ser en Maldonado, por lo que decía, y bueno, y convocar a todos los trabajadores que puedan votar. Ese es el mensaje. Exactamente, ese mismo es el mensaje. Que la mayor cantidad de compañeros y compañeras voten, más allá de lo que voten, que vayan a votar y que participen. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por la información a Juan, a Camilo. Gracias por acompañarnos y bueno, éxitos en lo que viene. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, por darnos el lugar. Y bueno, vamos arriba y ojalá que el 10 pueda ser una buena votación y obviamente nosotros esperamos una buena votación para el espacio unitario. Vamos arriba, que pasen muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Bien, hasta aquí nos acompañaron los compañeros del sindicato de Suinao, Juan Quevedo y Camilo Lanner. Y para terminar, nosotros queremos aprovechar a colocar un tema que es extremadamente importante, que creemos que es necesario que los trabajadores lo tengan claro, porque la justicia se manifestó hace muy pocas horas con respecto al caso Fosboc. La Fiscalía cerró el caso, archivó el caso, después de un largo tiempo, muchísimo tiempo, más de un año y medio, donde sufrimos mucho los trabajadores de la construcción, trabajadores de la construcción, los que estábamos en responsabilidades principales, la padecimos de forma muy jodida. Las compañeras y los compañeros que fueron acusados por los chorros en el medio de su defensa, por los chorros que nosotros expulsamos, los chorros que nosotros denunciamos, que mandamos a investigar. Los pasos que se hicieron fueron los que se tenían que hacer. Y los chorros decidieron armar un relato para defenderse, donde quisieron vincular en la trama a otros compañeros y a otras compañeras de una forma muy cruel. Pero lo más triste y doloroso de todo esto es que muchos compañeros decidieron levantar la bandera de los chorros. Es decir, el relato de los chorros era lo que ellos reproducían. No sé si vieron allí la posibilidad de tener alguna especie de beneficio político, de incidencia,
de correlaciones de fuerza. La verdad que no sé qué pensaron. No pensaron en la organización sindical, pensaron en sus intereses. Y el tiempo hoy dio la razón a nuestros compañeros y compañeras que siempre estuvieron a disposición de presentar información, de todo lo que se tenga que investigar. Nuestro sindicato estuvo intervenido estuvo por la CENACLAF, estuvo intervenido por la justicia. Se nos puso de pata para arriba el sindicato para investigar todos los rincones, y no encontraron nada que tuviera que ver con el relato de los chorros. Y más allá de que esto da tranquilidad, nos genera mucha tristeza por todo lo que pasamos. En lo personal, momentos muy tristes, de llanto incluso, pasar mal repercutió hasta en la relación familiar. Imagínense los compañeros que eran nombrados, las compañeras que eran nombrados, como el caso de Laura, que le mandamos un apretado abrazo. Una compañera intachable, militante de fierro, que ha pasado por dificultades familiares muy dolorosas que no tienen por qué saber todos los trabajadores, pero ella pasó por cosas muy dolorosas. Sin embargo, tuvo que atravesar también esto, y que estos compañeros nuestros que decidieron seguir con el relato, levantar el relato de los chorros, no vieron en Laura que la estaban lastimando. Pero allá ellos, compañeros, son parte también de la organización, habrá que transitar en conjunto, pero hay cosas que duelen. Pero bueno, es parte de la lucha de clase, es parte de la lucha que nosotros venimos desplegando en esta sociedad. Que a veces se pierde de vista quién es el enemigo, y nosotros no somos los enemigos. Pero bueno, más allá de eso, los trabajadores tienen que saber que la justicia cerró el caso de Fosboc. Los condenados fueron 8. Ninguno de los que ellos dijeron que estaban involucrados, hubieron pruebas sobre eso. Y lamentamos también que haya sido muy baja la pena, pero eso ya no depende de nosotros, eso es de la justicia, no somos nosotros. Si fuera por nosotros, que hubiesen estado 30 años presos por lo que nos hicieron a la organización sindical, a nuestra herramienta sindical. Dicho esto, compañeros, nos vamos con un poema de Federico García Lorca, se llama La Aurora. La aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. La aurora llega y nadie la recibe en su boca porque allí no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas en enjambres furiosos taladran y devoran abandonando niños. Los primeros que salen comprenden con sus huesos que no habrá paraíso ni amores deshojados. Saben que van al cieno de números y leyes, a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. La luz es sepultada por cadenas y ruidos, en impúdico reto de ciencia sin raíces. Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes, como recién salidas de un naufragio de sangre. Hasta la próxima. La Clase Radio. Construyendo perspectiva. Ignacio Bardesio conduce este espacio para reflexionar sobre la actualidad sindical, los derechos en la obra y la perspectiva de quienes transforman el país con sus manos.